¿Te has preguntado alguna vez por qué lloras sin razón? Porque a veces te sientes triste de la nada. ¿Por qué te paralizas ante un comentario? ¿Por qué estallas? ¿Por qué explotas de la nada cuando alguien te empuja? ¿Por qué te alegras tanto al ver a esa persona? Pues bueno, hoy vamos a descubrir el lenguaje del universo, las emociones y los sentimientos. Vamos de uno al grano. ¿Qué es una emoción? Una emoción es una respuesta. Una emoción es una reacción a algo que pasa. Es una respuesta biológica automática. Antes de avanzar, recordemos un poco lo que eres, lo que es el ser humano, lo que somos como personas. Ya lo dice la psicología, ya lo dice la Biblia, la espiritualidad, ya lo dice un montón de gente, un montón de ramas de psicología. Tres principales cosas: espíritu, alma y cuerpo. Bio, psicosocial, ello, yo, super yo. Vamos a centrarnos en esas tres principales cosas. Cada una de esas tres es equiparable con la otra. En este caso, como estamos hablando de psicología, vamos a hablar biopsicosocial. ¿Qué pasa cuando una emoción ocurre? Una emoción tiene consecuencias en esos tres niveles: cuerpo, emociones y pensamiento. Para saber que existen las emociones, sabemos o las notamos o las descubrimos o sabemos que se manifiestan cuando la observas en cuerpo y en pensamientos. Hay una emoción cuando hay algo, cuando hay una reacción y cuando pasa algo en tu cuerpo y en tus pensamientos. Vamos con el primero. ¿Qué pasa con el cuerpo? Nuevamente retomando, es una respuesta biológica automática. Es tu cuerpo reaccionando, es tu cuerpo respondiendo a lo que pasa. No importa lo que pase, inevitablemente el cuerpo como cosa que existe va a reaccionar de alguna u otra manera. Y a veces estas reacciones incluso le ganan un poco al espíritu, a la razón, al pensamiento. A veces el cuerpo reacciona justo antes de que nosotros nos demos cuenta en nuestros pensamientos de que estamos reaccionando, de que nuestro cuerpo está haciendo algo. Un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que estamos en una situación común y corriente. Estamos en la calle, caminando, tranquilos, normal. No es una zona peligrosa. Tal vez estás sacando tu perro, ¿no? Una situación X cualquiera. Y de un momento a otro, alguien grita. Un grito fuerte, un grito inesperado, un grito contundente, un grito que te hace reaccionar. ¿Qué pasa en tu cuerpo? En primer momento hay algún sobresalto. Es de esperarse que al menos, ya sea con tu cara, ya sea con todo tu cuerpo, sobresaltes y dirijas tu atención hacia ese grito. El grito fue a la izquierda, uy, volteas a la izquierda. El grito fue a la derecha, ¿qué está pasando? Y es algo que pasó casi que por reflejo, como que tú no pensaste, oh, un grito puede significar peligro, un grito puede que alguien necesite mi ayuda en este instante. Voy a girar a ver si es cierto que alguien necesita mi ayuda en ese instante. No, fue algo que tu cuerpo hizo en ese mismo instante de que ocurrió ese evento. Reaccionaste. Y no solo pasan movimientos, también pasa algo con tu corazón, con tu ritmo cardíaco. También pasa algo con tu cara, puede que reaccione de alguna u otra manera, puede que se mueva, puede que produzca un gesto que normalmente puede estar asociado con la emoción de la ira. Alguien gritó, ¡ah! ¿Qué está pasando? Mueves las cejas, cierras la boca, aprietas los dientes, te pones furioso. De pronto te asustaste. ¿Qué pasa cuando uno se asusta? Se asusta. Las cejas son distintas, el gesto es distinto, lo que pasa en tu cuerpo es diferente. Puede que tus piernas, puede que tus brazos se sientan más sueltos, puede que los sientas más calientes, los sientas más flexibles, de alguna u otra manera, ya sea para pelear o ya sea para huir, tu cuerpo tuvo una reacción. Ahora bien, un poco profundizando en tu cuerpo, un poco entrando más a la cabeza. Desde la neurociencia, el primer apartado, el primer muñequito, la primera pieza del cerebro que reaccionaría es la amígdala. Es la primera en activarse, es aquella que dice, uy, aquí pasó algo. Y dependiendo de cierto umbral, digamos, dependiendo de cierta gravedad, dependiendo de cierta intensidad que te haga a tu cuerpo reaccionar de determinada manera, va a decidir si ese impulso, si esa información que le llegó al cuerpo, esa información que le llegó al cerebro, pasa a la corteza prefrontal, que es donde le meteríamos lenguaje, donde le meteríamos pensamiento, y decide si reaccionamos de una manera relativamente consciente o pensada, o va a decidir si lo que pasó es tan intenso, tan grave, tan peligroso, tan lo que sea, que va a decidir que no, que es momento de escapar, de huir o de pelear, ¿sí? Puede que sea una reacción tan exagerada y normalmente se entiende en esos momentos en los que dices, ¿qué estaba pensando? ¿Cómo pudo reaccionar así? Bueno, tal vez ni siquiera estaba pensando y por eso reaccionó así. Y ojo, toda esta información, toda esta sinapsis que ocurre entre neuronas, no es como que le mandas algo y ya. Lo que le mandas son neurotransmisores. ¿Neurotransmisores como cuáles? Lo que entenderíamos un poco tal vez como además de la información que pasa, el cómo pasa esa información y el qué produce en ti esa información. Ya sea un poco continuando con ese ejemplo de algo grave, algo peligroso, algo
que tal vez te reaccione o te haga enojar, puede uno llegar a liberar neurotransmisores como la adrenalina, puede liberar cortisol. También en otros momentos, de pronto más felices, puede liberar dopamina, puede liberar serotonina. El neurotransmisor va a depender también del estímulo, del contexto donde te encuentres. Hay muchas cosas muy interesantes de las emociones, muchas características importantes. Y es que ciertamente muchos autores, mucha gente que se la pasa pensando sobre qué son las emociones, que se la pasa sintiendo y se la pasa pensando. Y es que, a diferencia de los sentimientos, las emociones son mucho más sociales y son mucho más primitivas. Es curioso que piensen que si algo pasa en tu cuerpo es porque es más primitivo, es porque tal vez no es tan pensado, es porque tal vez tuvo un rol importante en la evolución. Por lo tanto, se usa esa palabra, primitivo. Además de ser primitivas, también mencionan que son sociales. Es decir, por alguna extraña razón nuestro cuerpo y además todas las personas a nuestro alrededor están diseñadas para identificar, porque también son universales, están diseñadas para identificar cualquier emoción que pasa en cualquier persona. Es decir, si yo veo al vecino así, yo sé lo que es, sé muy probablemente con mucha seguridad qué es lo que está sintiendo el vecino. Y no solo el vecino, si veo algún chinito sonriendo, si veo algún ruso o si veo a alguien de África, con ese mismo gesto es muy probable que le entienda. A pesar de barreras de idioma, a pesar de nuestra forma de entender el mundo, porque nuestra forma de entender el mundo es muy diferente. Inevitablemente yo por solo su gesto voy a entender, voy a saber qué puede estar sintiendo esa persona, cómo puede estar pensando, cómo puede estarse sintiendo y por qué cosas puede estar pasando esa persona. Las emociones son universales, existen y las observamos y las identificamos en los demás y a veces en nosotros mismos. Y puede que esta identificación sea de una manera relativamente consciente, que nos demos cuenta de lo que estamos sintiendo en ese momento. A veces pasa. Usualmente es más sencillo identificarlo en los demás, ¿no? Tal vez el otro no sabe que está enojado, pero yo obviamente veo que él está enojado. A veces no es tan sencillo identificarlo en nosotros. ¿Por qué carajos me siento mal? ¿Cómo es mi gesto en este momento? ¿Por qué estoy golpeando las cosas? ¿Estoy acaso enojado? ¿Podría yo en un momento de esos permitirme siquiera pensar sobre eso? Otra característica muy interesante, muy importante, muy diferenciadora acerca de una emoción y acerca de un sentimiento es la duración en el tiempo. ¿Cuánto dura una emoción y cuánto dura un sentimiento? ¿Cuánto crees tú que dura? Ponlo en los comentarios. Las emociones son muy cortas. Las emociones son muy cortas. Pueden durar más o menos, exagerando, dura 3 minutos. Normalmente duran entre 30 segundos a 2 minutos. Retomando un poco al cerebro, ese instante en el que llega la información a la amígdala y ella decide si lo pasa a prefrontal o lo pasa a motor, ese momento del cerebro no dura mucho más de 2 minutos. O sea, tal vez en algún momento, o sea, llevándolo a algún ejemplo un poco dramático, pasa algún evento, tú tienes que salir corriendo y corres y ese correr, esa reacción de tú estar corriendo, tal vez te justo pienses, mierda, estoy corriendo. Ese momento emocional es relativamente corto porque eventualmente tú vas a tener que pensar, tú va a llegar pensamiento. Y aquí hay una pregunta bien interesante. ¿Las emociones piensan? Uno en una emoción genuinamente piensa, razona de alguna u otra manera, se da cuenta de que razona. ¿Cuál es la diferencia? ¿Darse cuenta de que razono o razono? Porque ciertamente muchos filósofos dicen que la pasión piensa. La poesía dice muchas veces que la pasión piensa. ¿Acaso entonces cuando estoy muy emocionado no pienso? Esa es una pregunta muy interesante. Pero me estoy yendo por las ramas. Ahora bien, ¿qué emociones hay? Ya hemos hablado un poco de lo que es. Ahora vamos a hablar un poco de cuáles. Nuevamente, varias teorías que dividen por varias emociones. Hay un círculo emocional, pero ciertamente la película de Disney nos ayuda bastante, ¿no? ¿Cuáles eran las emociones de esa película, ¿no? La alegría, el miedo, la ira, el asco o el disgusto, la tristeza, también es muy importante, muy normal. Y hay otra emoción que no está en la película, que es la sorpresa. 6 emociones, normalmente las dividen en 6 emociones. Esas son las que existen, esas son las que producen cosas en tu cuerpo y que de alguna u otra manera tienen cara. Son las que nombramos por la cara. Veo a alguien así, está enojado. Veo a alguien sonriendo, está feliz. Veo a alguien así, de pronto tiene miedo. Lo identificamos con la cara. Las emociones tienen cara. Las emociones son sociales y las emociones no duran más de 2 minutos. Las emociones nos producen muchas cosas en el cuerpo, nos hacen reaccionar, hacen que nuestro cuerpo funcione, más allá de la supervivencia básica. Ahora bien, ¿qué vendría siendo hacer un sentimiento? ¿Qué sería entonces estar enamorado? ¿Qué sería entonces sentirse culpable? ¿Qué sería entonces sentirse deprimido?
¿Qué sería entonces tener resentimiento? ¿Qué sería entonces sentir indiferencia? Y aquí podemos volver a retomar un poco ese diagrama de siempre, ¿no? Emociones, pensamientos, cuerpo. La emoción nos afectó principalmente el cuerpo, ciertamente un poco los pensamientos, pero principalmente el cuerpo. Y ahora, ¿qué pasa con los pensamientos? ¿Qué pasa con esta tercera bolita? ¿Qué pasa con lo que pasa en la cabeza? ¿Qué pasa con lo que pensamos? Pues bueno, eso que pensamos y eso que dura mucho más tiempo, ahí la primera característica, ahí el primer factor diferenciador de un sentimiento, es que son ciertamente un poco más complejos en cuanto a pensamiento, en cuanto a cabeza, en cuanto a razón, duran más tiempo y a pesar de que puede tener una fuente, una primera razón biológica, una primera razón de cuerpo, también tiene mucha importancia, mucha influencia, gran mayoría y su gran forma de manifestarse y de existir es en pensamientos. Las emociones las sentimos en el cuerpo, los sentimientos los sentimos en la cabeza. Los sentimientos podrían también entenderse como estados de ánimo. Es distinto una emoción a un estado de ánimo. Es distinto una reacción momentánea, una reacción de segundos, a una forma de existir en una mañana entera, a una forma de reaccionar, de mantenerse un día entero. Ahora bien, ciertamente son más peculiares los sentimientos, ¿no? Y como los sentimientos de alguna u otra manera tienen una fuente, tienen una razón de existir emocional, ¿cuál vendría siendo a ser la emoción que sostiene, por ejemplo, la culpa? Si la primera razón de un sentimiento era una emoción, ¿por qué un sentimiento como la culpa? O mejor dicho, ¿cuál sería la razón, la fuente, la principal emoción que me genera un sentimiento como la culpa? ¿Acaso sentir miedo es sentirse culpable? ¿Acaso sentir asco es sentirse culpable? ¿Acaso sentirse alegre, sonreír en un momento, sonreír, reaccionar con alegría es sentirme culpable? Ya empiezan a ser mucho más complejas, ¿no? Ya empieza a ser mucho más interesante también este aspecto. Y una teoría, una fuente, algo que le da mucho peso para entender a los sentimientos, que los sentimientos son mezclas de esas emociones. Entonces, probablemente cuando uno está enamorado, estoy feliz, pero también estoy sorprendido, pero también a veces me puedo sentir nervioso. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es toda esta entraña, todo esto que pasa en el estómago, que pasa en la cabeza, que pasa en los brazos, que pasa en la cara, que me está haciendo sentir y pensar de determinada manera, que no sé si es una cosa o la otra, o pueden ser las dos cosas acaso? ¿Qué pasa cuando me siento culpable? ¿Por qué me siento triste? Pero no solo me siento triste, también me siento enojado, pero también puedo sentir asco. ¿Qué pasa? Porque ¿acaso la culpa es una mezcla de esas tres emociones? ¿Acaso el estar enamorado es una mezcla de esas emociones? He allí la particularidad, he allí un poco lo hermoso, lo poético, lo filosófico, lo espiritual de la existencia, y es que un poco lograr sentar las bases, un poco bajar todo ese sentimiento, todos esos pensamientos, bajarlos a la tierra y observarlos. Ciertamente es una tarea muy compleja y ciertamente es una tarea muy interesante a realizar cada uno de nosotros. ¿Qué pasa con esto que siento en este momento? Pero antes de seguir en esta locura, sentimientos son elaboraciones más complejas, son cosas más pensadas que nos ocurren y que además duran en el tiempo. Las emociones las sentimos, los sentimientos los pensamos, ya sea que nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Están, ocurren y siempre pasarán en nuestro cuerpo y en nuestros pensamientos. Sí, si tuviéramos que graficarlo, si tuviéramos que partirlo en pedacitos, ordenar esos pedacitos y luego observar esos pedacitos, diríamos que en primer lugar está la cosa que pasa, el primer estímulo, cosa de afuera, lo que está fuera de la piel, que yo puedo observar, que yo puedo sentir, que yo puedo percibir con mis sentidos, con cualquiera de mis sentidos. Cosa que pasa, percepción de mi cuerpo, percepción fisiológica, percepción biológica. Esa percepción, ese instante de sentir, produce en mí una emoción. Tercer paso, emoción. Luego, esa emoción produce cosas en el cuerpo, reaccionar, hacer un gesto, gritar, llorar, y luego podríamos decir que hay alguna interpretación, que hay algún pensamiento, que hay algún lenguaje que atraviesa aquella cosa que pasa, aquella cosa que siento, aquella cosa que me pasa en el cuerpo, y luego hay algo que lo pienso, que le meto cabeza. Eso que pienso inevitablemente produce en mí, se transforma en un sentimiento. Ese sentimiento de alguna u otra manera se sostiene en el tiempo, y que se sostenga eso en el tiempo produce, me hace ser lo que soy. Que se repita, me hace ser lo que soy. Y listo. Ahora bien, hay algo muy interesante, hay algo que podemos hacer ante todo esto que acaba de pasar, todo esto que en cada instante ocurre, y es que podemos darnos cuenta de qué pasa. Tenemos esa virtud,
tenemos ese poder y es que podemos ver, podemos darnos cuenta, podemos pensar acerca de lo que pasa, no solo reaccionar. O bueno, hay algunos que tienen esa habilidad más desarrollada. Sin embargo, ya sea que nos demos cuenta o no, ya sea que alguien nos diga o no, podemos hacer algo, siempre podemos hacer algo ante todo lo que ocurre, ante todo lo que nos pasa, ya sea dentro o ya sea fuera de nosotros. Ahora bien, ¿qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con los sentimientos? ¿Para qué existen? ¿Por qué? ¿Cuál es su razón de ser? Las emociones, desde esa perspectiva que ya veníamos hablando, esa perspectiva como más biológica, más universal, más de supervivencia, más primitiva, es sobrevivir. Existen para que podamos vivir más en el tiempo. Ahora bien, los sentimientos, ¿para qué ocurren los sentimientos? Pues bueno, como los sentimientos tienen ese poder o ese factor tan importante que es el pensamiento, los sentimientos y el pensamiento le dan cierto sentido a las emociones, le dan una razón de ser, nos ayudan a entenderlas un poco mejor. Eventual e inevitablemente debemos hacer algo más que solo reaccionar. Ciertamente una reacción tan intensa es algo que cuesta, es algo que requiere energía. Entonces no podemos mantenernos con esa energía así a flor de piel que es una emoción de ira, por ejemplo, sino que podemos razonarla, sino que podemos interpretar eso que ocurre. Esos son los sentimientos, son las interpretaciones a las emociones. Son esa traducción como más visceral, más física, más biológica, más primitiva. Esa traducción de esta información a algo que entendemos, a algo que comprendemos, a algo que hacemos un poco más nuestro y a algo que ciertamente nos ayuda a eventualmente actuar de alguna u otra manera mejor. Además de ello, construyen nuestra identidad, forman parte de lo que somos. Los sentimientos duran más en el tiempo. Tal vez yo no sea feliz y alegre exageradamente todo el tiempo, pero de alguna u otra manera mantengo un poco ese estado de ánimo, de alegría, con el que ciertamente me es más agradable existir, más agradable vivir, más agradable funcionar, más agradable estar con las demás personas, más agradable reaccionar ante cualquier cosa que pasa. Nos ayudan a empatizar con los demás. Todo esto que hemos estado hablando es muy individual, muy personal. Nunca hay que olvidar inevitablemente. Existen los demás, que siempre estamos a los demás, que somos presos del otro, como lo quieras ver, como lo quieras nombrar. Somos esclavos de lo social. Y además de toda esta poesía, viéndolo como con una actitud más positiva, ciertamente estos sentimientos nos ayudan a existir de una manera más sencilla con el otro, nos ayudan a entendernos entre nosotros y en general pues a vivir más cómodamente con los que vivimos normalmente. Otra perspectiva mucho más bonita, más poética, mucho más esperanzadora también, un poco espiritual si lo quieres nombrar así, y es que de alguna u otra manera los sentimientos nos guían. ¿Sí? La felicidad marca la dirección del proceso, la felicidad marca la dirección del camino. Es inevitable que ante cualquier cosa que pase yo sienta y reaccione de alguna u otra manera, pero si nos ponemos a pensar esa reacción y dependiendo de lo cómodo, agradable, feliz, divertido y positiva que resulte esa reacción, ciertamente es inevitable que continuemos ante ella o al menos sería como lo ideal, podernos permitir avanzar hacia esa dirección en la que nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos se dirijan hacia un camino de bienestar. Y ojo, no solo con la alegría o no solo con las cosas positivas y buenas, también las que tal vez no son tan agradables tienen otra razón de ser, o mejor dicho, tienen la misma razón de ser, avanzar desde una perspectiva distinta o con un paso más, con una necesidad más, con algo que debes hacer, con algo que debes repensar de una mejor manera. Ya sea culpa, ya sea tristeza, la razón de esas emociones, la razón de esos sentimientos, ya sea que la veamos o no, esta emoción, ya sea por nuestro cuerpo, ya sea por nuestros pensamientos, nuevamente ya sé que he estado muy fastidioso con esto, pero esto que nos pasa nos está mencionando, nos está diciendo algo que debemos hacer, nos motivan, nos dirigen, nos ayudan a avanzar mucho mejor. Simplemente debemos a veces esforzarnos por encontrar qué es lo que nos quieren decir, encontrar qué es lo que debemos hacer y encontrar también la fortaleza para avanzar, para atravesar eso que debemos hacer y hacia dónde nos debemos dirigir. Cada emoción y cada sentimiento tiene una razón de ser muy importante. Cada emoción y cada sentimiento es tan inmenso, es tan complejo y es tan completo que ni siquiera valdría la pena encasillarlo como bueno o malo, sino simplemente encasillarlo como algo
tal vez más agradable y tal vez un poco más desagradable que otro. Esa sería clasificación macro que siempre se les da. Cada emoción tiene algo que enseñarnos y debemos de aprender y debemos de buscar qué aprender de ello, de cada emoción y de cada sentimiento. Y ante cada emoción y ante cada sentimiento debemos saber de alguna u otra manera, saber y aprender qué hacer con ellas. Eso es algo que estaremos viendo en los próximos videos. Espero les haya gustado. Si tienen algún comentario, no duden en escribirlo. Recuerden darle like, suscribirse y espero se haya entendido algo. Gracias por ver.